¿Otra vez aquí? Te dije que no vinieras. Llama a quien quieras. Aquí nadie te conoce. Mi hijo dijo eso mirándome a los ojos, delante de sus socios, de sus empleados, de media planta ejecutiva, y sonriendo como si humillarme fuera parte del espectáculo. Todavía recuerdo el brillo del mármol bajo mis zapatos, el olor frío del aire acondicionado, el reflejo de las paredes de cristal, devolviéndome una imagen que a ellos les parecía insignificante. Una mujer de 56 años, bien peinada, con un vestido sobrio color crema, bolso antiguo pero impecable, y una calma que nadie en ese vestíbulo entendió, ni siquiera él. La recepcionista me había pedido que esperara un momento, señora, con esa amabilidad automática que usan en los lugares caros para hacerte sentir educadamente fuera de lugar. Frente a mí, dos hombres de traje discutían cifras en voz baja. Una mujer rubia, con tacones imposibles, salió de un ascensor mirando el móvil. Todo era pulcro, brillante, exclusivo. El tipo de edificio donde el silencio cuesta dinero. Y allí estaba yo, esperando a Alejandro, mi hijo, el mismo por el que trabajé media vida sin dormir. El mismo que, cuando era niño, se dormía abrazado a mi cuello porque le daban miedo las tormentas. El mismo que ahora salió de su oficina, rodeado de ejecutivos, como si fuera un rey joven entrando a su corte. Lo vi antes de que él me viera a mí. Traje azul oscuro a medida, reloj caro, zapatos italianos, esa forma de caminar que tienen algunos hombres cuando se convencen de que el mundo les pertenece. A su lado iba Verónica, su novia, con ese gesto afilado de mujer que siempre está evaluando quién merece respirar cerca de ella. Cuando Alejandro me reconoció, se detuvo en seco, pero no fue sorpresa lo que vi en su cara. Fue fastidio, como si yo fuera un problema logístico. Alejandro, dije, dando un paso hacia él, necesito hablar contigo, en privado. No levanté la voz, no hizo falta. Varias personas giraron la cabeza. Él soltó una risa corta, seca, y miró a su alrededor antes de contestar. Eso fue lo peor. No habló impulsivamente. Midió el momento, calculó el efecto. Quiso que todos lo vieran. ¿Otra vez aquí? Repitió más alto. Te dije que no vinieras. Verónica cruzó los brazos y sonrió apenas. Una de esas sonrisas pequeñas, casi elegantes, que en realidad son puro veneno. Yo seguí mirándolo. Por dentro algo se estaba rompiendo, sí, pero no era mi dignidad. Era el último pedazo de ingenuidad que me quedaba. Hijo, no voy a montarte un escándalo. Solo quiero hablar 5 minutos contigo. Él negó con la cabeza, como si yo fuera una anciana pesada que no entiende las normas del mundo. Llama a quien quieras. Aquí nadie te conoce. Y entonces se rió, no a carcajadas. Peor, con esa risa baja, masculina, cruel, que invita a los demás a participar sin mancharse demasiado. Vi a dos hombres sonreír incómodos. Vi a una chica joven apartar la mirada. Vi al jefe de seguridad acercarse con educación ensayada. En ese instante entendí algo terrible. Allí no sabían quién era yo. No sabían que esa empresa existía, en parte porque yo había hipotecado mi vida para que mi hijo pudiera fingir que se había hecho solo. Pero lo peor todavía estaba por venir, porque Alejandro, mi propio hijo, dio un paso más cerca de mí y murmuró, lo bastante alto para que lo oyeran los de alrededor. No me obligues a hacer esto difícil. Eso me atravesó, no por miedo, por claridad. Durante años había confundido ascenso con éxito, apariencia con valor, ambición con inteligencia. Y en ese vestíbulo de cristal, viendo a mi hijo tratarme como si fuera una vergüenza del pasado, comprendí que yo había criado a un hombre brillante por fuera y podrido por dentro. El guardia se colocó a mi lado. Señora, si no tiene cita... Levanté una mano sin apartar los ojos de Alejandro. No se preocupe, ya me iba. Vi alivio en su cara, alivio como si hubiera ganado, como si echar a su madre delante de todos confirmara que, por fin, pertenecía a ese mundo sin manchas, sin barrio, sin pasado, sin deuda emocional.
pobre idiota, porque hay gente que cree que destruirte es hacerte llorar en público. Y no, a veces destruirte es hacer que dejes de protegerlos. Lo miré de arriba abajo. Vi el nudo perfecto de la corbata, el mentón alto, la soberbia mal disimulada, la mano de Verónica rozándole el brazo como una dueña acaricia a un perro que acaba de obedecer. Y sonreí, no una sonrisa triste, no una sonrisa rota, una sonrisa lenta, tan lenta que él dejó de reírse. Tienes razón, Alejandro, le dije. Frunció el ceño. Di un paso atrás, acomodé el asa del bolso en mi hombro y añadí, aquí nadie sabe quién soy. Hubo un pequeño silencio, uno de esos silencios que duran apenas 2 segundos, pero cambian la temperatura del aire. Y eso, continué, mirándolo fijo, va a destruirte. Verónica soltó una risa nerviosa. ¡Qué dramática!, murmuró. Alejandro volvió a endurecerse. Ya basta. Pero yo ya no estaba hablando con él. Estaba hablando conmigo, con la mujer que durante más de 30 años limpió casas ajenas, cuidó ancianos, cosió bajos de pantalón por la noche y se quitó comida de la boca para pagarle estudios a un hijo que ahora se avergonzaba de sus manos. Con la mujer que todavía aquella mañana, antes de entrar en ese edificio, dudó si darle una última oportunidad. Qué ingenua fui. Me di la vuelta sin apuro. Sentí decenas de miradas clavadas en mi espalda mientras caminaba hacia la puerta giratoria. Mi reflejo apareció fragmentado en el cristal, multiplicado por los paneles brillantes del vestíbulo. Parecía otra mujer. Y tal vez lo era, porque la Lucía que entró en ese edificio todavía era madre antes que nada. La que salió de él. Ya empezaba a recordar algo mucho más peligroso. Empecé a recordar quién era yo cuando la vida me obligaba a sobrevivir. Afuera, el aire de la calle me golpeó el rostro. Los coches pasaban, la ciudad seguía rugiendo, y yo me quedé quieta un segundo frente a aquella torre elegante donde mi hijo acababa de enterrarse, solo sin darse cuenta. Saqué del bolso el sobre marrón que llevaba conmigo. No lo había llevado por casualidad. Dentro estaban las primeras copias, contratos, avales, movimientos, firmas, detalles que Alejandro pensaba que yo jamás entendería. Pero una madre que ha sobrevivido a la escasez aprende a leerlo todo. Las miradas, las mentiras y los papeles. Apreté el sobre contra mi pecho y por primera vez en mucho tiempo no sentí dolor. Sentí orden. Sentí una calma helada. La clase de calma que llega justo antes de que alguien pague lo que debe, porque Alejandro había cometido un error que los hijos crueles cometen siempre, pensar que una madre humilde es una madre tonta, y yo podía soportar el desprecio, podía soportar la soledad, podía incluso soportar que me arrancara del corazón la palabra mamá. Lo que no iba a soportar era seguir salvándolo. Subí al taxi sin mirar atrás, y mientras la torre de cristal se hacía pequeña por la ventana, pensé algo que me dejó sonriendo sola. Mi hijo creía que me había echado de su mundo. No entendía que acababa de sacarme del único papel que todavía lo mantenía a salvo. Hay una frase que repetí durante años para justificarlo todo. Es mi hijo. La usé cuando vendí mis joyas de boda. La usé cuando hipotecé mi apartamento. La usé cuando fingí no notar que empezaba a avergonzarse de mí. Y también la usé aquella tarde, sentada sola en el taxi, después de que Alejandro me echara de su oficina como si yo fuera una extraña. Pero esta vez, por primera vez, esa frase ya no sonó como amor. Sonó como una sentencia. Yo tuve a Alejandro a los 20 años. Su padre desapareció antes de que él aprendiera a caminar. No hubo gran tragedia, ni accidente, ni muerte romántica. Hubo algo peor, cobardía. Un hombre que una mañana decidió que ser padre era demasiado inconveniente y simplemente dejó de contestar llamadas. Así que me quedé sola, sola con un bebé, con un alquiler atrasado y con esa clase de miedo que no se llora porque no hay tiempo. Trabajé donde pude. Limpié casas de gente que ni siquiera me miraba a los ojos. Cuidé a ancianos que me confundían con sus hijas muertas.
Planché ropa ajena hasta que los dedos me ardían. Hice turnos dobles, turnos triples. Hubo noches en las que dormí sentada en una silla, porque acostarme significaba no volver a levantarme. Pero Alejandro nunca pasó hambre. Eso me lo prometí. Podía faltarme dignidad, descanso, juventud, pero no iba a faltarle futuro. Todavía recuerdo una Navidad especialmente dura. Él tenía 17 años y acababan de aceptarlo en la universidad. Una universidad buena, demasiado buena para una mujer como yo. Cuando vi la carta de admisión, lloré en la cocina con las manos mojadas de fregar platos. Él me abrazó por detrás y me dijo: «Cuando triunfe, mamá, nunca volverás a sufrir». Yo le creí. Claro que le creí. ¿Qué madre no quiere creer eso? Vendí mis alianzas de boda para pagar la matrícula inicial. No porque aún significaran algo sentimental, sino porque el oro, al menos, todavía tenía valor. Después hipotecé mi pequeño apartamento. Era modesto, viejo, con humedades en invierno y vecinos ruidosos. Pero era mío, mi única seguridad, mi refugio. Lo hipotecé para ayudarle a abrir su primer negocio. Recuerdo perfectamente la firma en la notaría, el bolígrafo temblando en mi mano, el notario mirándome con esa expresión profesional que en realidad significa «está cometiendo una locura». Y probablemente tenía razón, pero yo no estaba invirtiendo en un negocio, estaba invirtiendo en mi hijo. «Mamá, esto es temporal», me dijo Alejandro entonces. «En unos años te compro una casa enorme». Yo sonreí. Nunca quise una casa enorme, solo quería no arrepentirme, y durante un tiempo parecía que había valido la pena. Alejandro era atento, me llamaba, venía a cenar los domingos, me traía flores absurdamente caras que yo regañaba por puro reflejo. «No gastes en tonterías». «No son tonterías, eres tú». Incluso me abrazaba fuerte, como cuando era niño, y yo pensaba, valió la pena. Todo, cada madrugada, cada renuncia, cada silencio, hasta que apareció Verónica. Y no fue culpa de una novia. Las mujeres como ella no destruyen nada que no estuviera ya agrietado. Solo aceleran lo inevitable. La conocí en una cena. Llegó tarde, perfumada, impecable, con esa elegancia agresiva de quien convierte cada gesto en jerarquía. Me besó el aire junto a la mejilla. Ni siquiera me tocó. «Encantada, Lucía». «Lucía». «No, señora, no mamá de Alejandro». Lucía, como si desde el primer segundo quisiera dejar claro que no me reconocía en ningún lugar. Durante la cena habló de Marbella, de inversiones, de brunches ridículos y de una amiga suya que no podía vivir sin estilista personal. Yo servía croquetas. Ella hablaba de Dubái, una combinación bastante educativa. En un momento fue al baño y yo aproveché para mirar a mi hijo. Esperaba una sonrisa cómplice, algo, pero él solo evitó mis ojos. Ahí noté la primera grieta. Luego llegaron los pequeños comentarios, siempre pequeños, porque la crueldad elegante nunca grita, susurra. Alejandro tiene una imagen que cuidar. En ciertos círculos, las apariencias importan mucho. Una empresaria no puede tener una suegra que parece la portera del edificio, lo dijo sonriendo, como si fuera un chiste inteligente. Yo me quedé quieta, esperé que Alejandro dijera algo, cualquier cosa, una defensa mínima, un basta, un respeta a mi madre. Nada. Bebió vino, miró el móvil y cambió de tema. Eso dolió más que cualquier insulto, porque hay desprecios que vienen de fuera, y hay otros que vienen del silencio de quien debería protegerte. Desde entonces empezó la distancia. Primero dejó de responder mensajes, luego canceló cenas familiares. Después empezó a invitarme menos a eventos, y cuando iba me presentaba como si yo fuera una figura decorativa de su biografía. «Ella es Lucía. Ella, no mamá. Ella», como si nombrarme madre lo rebajara socialmente. En mi cumpleaños número 55 mandó flores, rosas blancas, carísimas, perfectas, frías. Ni siquiera llamó. Miré aquel ramo enorme ocupando media mesa del salón y sentí algo ridículo. Ganas de tirarlo por la ventana.
porque a veces las flores no son amor, son culpa envuelta en celofán. Pero lo peor todavía no había llegado. Una tarde fui al banco por un asunto simple, una actualización rutinaria. La empleada revisó la pantalla y frunció el ceño. ¿Usted sigue siendo avalista de esta propiedad? ¿Qué propiedad? Me mostró la dirección. Mi apartamento, el mismo que había hipotecado años atrás. Pero algo no cuadraba. Pedí más información, y allí lo vi. Alejandro lo había vendido, en silencio, sin decírmelo, sin explicarme nada, sin devolver el dinero. Firmas, transferencias, fechas, todo legal, todo limpio, todo monstruoso. Sentí un vacío extraño, ni rabia inmediata, ni lágrimas, solo una especie de frío matemático, como cuando por fin entiendes una ecuación terrible. No era ingratitud, era estrategia. Mi hijo no me estaba apartando por vergüenza, me estaba utilizando. Y en ese instante entendí algo mucho peor. No me estaba perdiendo como madre, me estaba conservando como herramienta. Salí del banco caminando despacio, como si el suelo pudiera romperse. La ciudad seguía igual. La gente seguía comprando pan, discutiendo por teléfono, riéndose en terrazas. Y yo acababa de descubrir que el hombre al que más había amado en mi vida llevaba tiempo convirtiéndome en una pieza de su negocio. Me senté en un banco de la plaza. Saqué el móvil, miré su nombre. Alejandro. Todavía con corazón. ¡Qué ironía! No llamé, no pregunté, no hice escenas, porque cuando una mujer ha sobrevivido lo suficiente, aprende que la verdad no se grita, se observa, se confirma, se usa, y allí, sentada bajo un sol absurdo de primavera, entendí algo que cambió todo. Mi hijo no necesitaba una conversación, necesitaba una auditoría, y yo estaba a punto de empezar, porque una madre puede perdonar muchas cosas, la pobreza, la soledad, incluso el desprecio. Pero descubrir que tu propio hijo ha firmado tu ruina con tu nombre, eso no se llora, eso se cobra. Y yo todavía no sabía hasta qué punto Alejandro estaba dispuesto a hundirme, pero iba a descubrirlo muy pronto. Y él iba a arrepentirse de haberme enseñado dónde mirar. Hay un momento exacto en el que una madre deja de preguntarse si está exagerando y empieza a aceptar que su hijo puede ser exactamente la persona que no quiere ver. Ese momento llegó para mí una mañana de martes, con una carta del banco y una taza de café que se quedó fría sobre la mesa. Pero antes de eso, todavía intenté justificarlo. Eso hacemos las madres. Nos convertimos en abogadas de nuestros propios verdugos. Está estresado. Verónica lo manipula. Solo está pasando una mala etapa. Mentiras elegantes para no mirar de frente, porque aceptar la verdad significaba algo insoportable, que Alejandro no se había convertido en alguien cruel. Tal vez siempre lo había sido, y yo simplemente no quise verlo. Después de descubrir que había vendido el apartamento sin decírmelo, decidí observar, no confrontar, observar. Hay personas que hablan demasiado cuando se sienten atacadas, y hay otras que se delatan solas cuando creen que nadie sospecha. Alejandro pertenecía al segundo grupo. Empecé por cosas pequeñas, horarios, mensajes, excusas repetidas, cambios de tono. Verónica aparecía siempre en los momentos clave, como una sombra bien vestida. Si él cancelaba una cena, ella subía una historia desde un restaurante caro. Si decía que estaba en una reunión importante, yo veía su coche aparcado frente al club privado donde ella pasaba las tardes fingiendo ser interesante. No era amor, era ascenso social con perfume caro. Y él estaba encantado de pagar el precio. Una noche lo invité a cenar. Solo él, sin dramatismos. Aceptó, lo cual ya me sorprendió. Llegó tarde, 27 minutos tarde. Sí, los conté. Las personas que mienten siempre subestiman los detalles. Entró mirando el móvil, me dio un beso rápido en la mejilla y dejó sobre la mesa una botella de vino excesivamente cara. Compensación emocional embotellada. No tenías que traer nada. Mamá, por favor. Ese mamá sonó casi extranjero. Cenamos en silencio durante varios minutos. Yo lo miraba servir vino
como si no me debiera media vida. Él evitaba sostenerme la mirada, hasta que pregunté, ¿vendiste el apartamento? La copa se detuvo en el aire. Solo un segundo, pero suficiente. Después sonrió. Demasiado rápido. ¿Quién te dijo eso? No respondió la pregunta. Eso ya era respuesta. El banco. Suspiró como si yo estuviera siendo complicada, como si el problema fuera mi descubrimiento y no su traición. Era una buena oportunidad de inversión. Era mi casa. Era una propiedad improductiva. Lo dijo así, improductiva, como si hablara de una máquina vieja. No de la casa donde crecimos, no del lugar donde yo lloré sola cuando tenía fiebre y él dormía, no del único espacio que realmente había sido mío. Improductiva. Lo miré en silencio, y entonces dijo algo peor, mucho peor. Además, técnicamente seguía siendo avalista. Era más eficiente así. Eficiente. Qué palabra tan elegante para decir abuso. ¿Dónde está ese dinero? Alejandro bebió vino antes de responder. Tiempo. Siempre buscan tiempo. Reinvertido. ¿Dónde? Mamá, ¿no entiendes cómo funciona esto? Ahí estuvo. Ese instante, ese pequeño destello de superioridad, ese tono condescendiente que usan algunos hijos cuando empiezan a creer que educaron ellos a sus padres. Sonreí, pero no como él esperaba. Tienes razón, no entiendo. Se relajó. Error, porque cuando una mujer deja de discutir, normalmente ya empezó a planear. Después de cenar se fue rápido, demasiado rápido, ni postre, ni café, ni culpa, solo prisa, como si quedarse más tiempo significara exponerse demasiado. Esa noche dormí poco, no por tristeza, por cálculo. Al día siguiente fui a ver a Tomás, viejo amigo de mi difunto hermano, notario, 60 y tantos, discreto, inteligente, y una virtud importantísima, odiaba a los hombres soberbios. Cuando terminé de explicarle todo, se quitó las gafas despacio y dijo, Lucía, tu hijo no está jugando a ser exitoso, está jugando a ser intocable. Y nadie que necesita parecer intocable está realmente seguro. Eso me bastó. Revisamos documentos, firmas, avales, sociedades. Y entonces llegó la carta, la famosa carta, una notificación bancaria formal. Mi nombre seguía figurando como avalista en varias empresas, vinculadas a Alejandro. Varias, no una, no dos, varias. Préstamos enormes, responsabilidades fiscales, riesgos legales. Si todo caía, yo perdía mi casa actual, mis ahorros, mi jubilación y probablemente los pocos años tranquilos que me quedaban. Me quedé mirando aquellas hojas durante mucho tiempo. Había algo profundamente obsceno en aquello. No solo me había usado, me había colocado delante del disparo, como escudo legal, como fusible humano, como una madre útil hasta el final. Sentí náuseas, no por el dinero, por la claridad. Mi hijo había planeado esto. No fue descuido, no fue torpeza, no fue Verónica, fue decisión. Ahí entendí algo. No era ingratitud, era algo mucho peor. Era frialdad. Y entonces apareció la segunda grieta, la inesperada, Verónica, porque mientras revisábamos movimientos y empresas, Tomás encontró algo extraño, una sociedad paralela, otra firma, otro nombre frecuente, Verónica, pero no solo como novia, como socia silenciosa, como beneficiaria, como alguien que sabía perfectamente dónde estaba enterrado el dinero. Y eso ya olía distinto. No era una mujer superficial aprovechándose de un empresario. Era una mujer inteligente preparando una salida sin Alejandro. Eso me obsesionó. Así que hice algo que jamás pensé hacer. Revisé su basura emocional, redes, contactos, patrones, y encontré a Ricardo, el socio principal, el hombre que aparecía en todas las fotos de éxito, el hermano empresarial, el que brindaba con él, el que decía somos familia, ese tipo de hombres, los más peligrosos, porque nunca gritan, firman, y había demasiados movimientos financieros donde Ricardo y Verónica coincidían. Sin Alejandro, demasiados almuerzos, demasiadas reuniones sin agenda, demasiado silencio.
Entonces entendí la jugada completa, y casi me dio pena, casi. Alejandro creía que estaba traicionando a todos, a su madre, a Hacienda, a sus socios, a su novia. Pensaba que era el más listo de la sala. Pero no. Verónica y Ricardo ya estaban preparando su caída. Iban a dejarlo solo con toda la culpa. Toda. Fiscal, legal, social, perfecto, limpio, brillante, como esas oficinas de cristal que tanto le gustaban. Recuerdo quedarme sentada frente a la mesa de Tomás, mientras él organizaba papeles, y yo simplemente respiraba. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije. Él no respondió. Los hombres sabios saben cuándo callar. Que si no hubiera ido a aquella oficina, nunca habría descubierto nada. Tomás me miró por encima de las gafas. No, lo peor es otra cosa. ¿Qué? Que él estaba convencido de que jamás mirarías. Silencio. Y sí, tenía razón. Alejandro no temía a la ley, ni a los bancos, ni a Hacienda. Temía una sola cosa, que yo dejara de ser su madre y empezara a ser testigo. Esa noche volví a casa con una carpeta llena de pruebas y una paz extraña. No lloré, no grité, no llamé. Preparé té, regué las plantas, doblé una manta del sofá. La normalidad tiene algo maravilloso cuando ya decidiste destruir una mentira, porque la venganza impulsiva fracasa, la venganza fría hereda, y yo ya no quería explicaciones, quería estructura, quería que cada firma lo encerrara, que cada decisión lo llevara exactamente al lugar que él mismo había construido, sin gritos, sin drama, sin una sola ilegalidad, solo verdad. Y esa noche, mientras miraba la ciudad desde la ventana de mi cocina, pensé algo que todavía me hace sonreír. Mi hijo creía que yo era su último recurso. Todavía no entendía que yo estaba a punto de convertirme en su último problema. Dicen que la venganza se sirve fría. Yo creo que no. La verdadera venganza no se grita, no se anuncia, simplemente se deja caer. Después de descubrir que Alejandro me había convertido en su escudo legal, dejé de verlo como a mi hijo y empecé a verlo como a cualquier hombre peligroso, alguien que cree que nunca tendrá consecuencias. No lloré, no lo enfrenté, no discutí. Guardé silencio, porque cuando alguien cree que ya ganó, es cuando más fácil cae. Con ayuda de Tomás, el notario, cambié mi testamento, protegí mis propiedades y eliminé todos los poderes que Alejandro aún tenía sobre mis asuntos. Todo legal, todo limpio, todo irreversible. Después entregué pruebas a abogados, a Hacienda, a personas que no se impresionan con trajes caros. Descubrimos empresas fantasma, fraude fiscal, préstamos ocultos y triangulación de dinero. Lo más irónico era esto. Alejandro creía que estaba traicionando a todos, pero Verónica y su socio Ricardo ya estaban preparando su caída. Él pensaba que era el lobo. En realidad, ya era la presa. Entonces llegó su gran evento. Nueva sede de lujo, inversionistas, prensa, socios y el mismo edificio donde me humilló. Perfecto, fui vestida de negro, sencilla, elegante, sin miedo. Cuando me vio entrar, Alejandro sonrió con nervios. No esperaba verte aquí. La familia siempre aparece en los grandes momentos, respondí. Subió al escenario. Luces, aplausos, micrófono. Le encantaban los escenarios. Hoy celebramos crecimiento, visión y futuro. Pero no terminó. Primero entraron inspectores fiscales, luego abogados, luego auditoría interna. Después el silencio. Ese silencio precioso cuando el dinero deja de proteger a alguien. Congelación de cuentas, investigación por fraude, socios furiosos, inversionistas alejándose. Verónica desapareció en minutos. Ricardo lo traicionó para salvarse. Y Alejandro quedó solo, solo de verdad. Bajó del escenario desesperado y vino directo hacia mí. Como siempre, solo me buscaba cuando necesitaba ser salvado. Tenía los ojos llenos de miedo. Mamá, por favor, ayúdame. Lo miré. Vi al niño que crié y al hombre que decidió convertirse. Entonces entendí que amar a alguien no significa rescatarlo siempre. Respiré hondo y le dije,
¿Llamar a quién, Alejandro? Se quedó inmóvil. Continué. Aquí nadie me conoce. ¿Recuerdas? Fue ahí cuando realmente cayó. Perdió la empresa, perdió la reputación, perdió a Verónica, perdió a sus socios, perdió el dinero, y por primera vez entendió lo que había perdido primero, a su madre.